¿Qué pasó, amigos de arquitectura para todos? Este es ahora sí ya el primer video y vamos a estar hablando de lo que se le conoce como el día en que murió la arquitectura moderna. Corría el año de 1972, eran más o menos las 3 de la tarde, cuando sucedía lo inevitable. El edificio conocido como Pruitt y Co., y que no tenía ni siquiera 10 años de antigüedad, iniciaba su demolición en el primero de los 33 edificios que al final terminarían demoliendo. Y esta demolición pasaría a ser como una de las grandes hecatombes en el constructo ideológico de nuestra profesión. Modificando el debate en Estados Unidos y posteriormente en el mundo de lo que se debía hacer en arquitectura moderna y cómo se debía aproximar a la arquitectura moderna a la construcción de vivienda social. Las condiciones de vida en este complejo arquitectónico, desde antes de que se iniciara el diseño y la construcción, siempre fueron malas. Era una zona pobre donde el 80-85% de la gente era de raza negra, afroamericanos, y la idea de construir era precisamente intentar levantar el lugar, el área, el espacio y darles viviendas un poquito más dignas a este sector poblacional. Si nos acordamos además que fue en las épocas de los 40s y 50s en la que la segregación racial en Estados Unidos era fortísima, ya nos podemos imaginar cómo estaba la situación en esos lugares. Pruitt y Co. fue un complejo arquitectónico habitacional que se desarrolló entre los años 1944 y 1954 en el estado de San Luis, Missouri, en Estados Unidos, evidentemente. Missouri. San Luis, Missouri. Y fue una petición hecha por la ciudad. Yamasaki es conocido por muchas obras en Nueva York, entre ellos ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí, pechucha? ¿Qué haces aquí? Se le puso Pruitt y Co. a la... Pasó chaparrita. Se le puso Pruitt y Co. al complejo habitacional precisamente porque Wendell o Pruitt fue un piloto afroamericano y se le puso el nombre a una parte del complejo precisamente en honor a este piloto de guerra afroamericano. Y el otro, William E. Gow, era un político estadounidense de raza blanca. Entonces, a su manera, el municipio o el ayuntamiento quiso ponerle este nombre, un nombre importante de raza blanca y un nombre importante de raza negra, para hacer una especie de unificación en este conjunto habitacional. El proyecto original era bastante más chico en cantidad de complejos habitacionales, pero eran complejos habitacionales mucho más altos, algunos hasta de 20 pisos, pero por cuestiones de reglamentación a nivel federación en los Estados Unidos se tuvo que hacer 33 torres de 11 pisos cada una. El complejo se le dividió en dos secciones, como se dijo, el ala Pruitt y el área E. Co. Y ya vemos aquí desde el principio una problemática en su misma concepción como tal, porque ya dividieron en dos áreas y dos alas, el complejo habitacional, un área de raza negra y un área de raza blanca. Entonces, en momentos en los que los Estados Unidos estaba el discurso de la segregación racial,
nos parece increíble que en un diseño de carácter habitacional se dividiera a la gente por su raza. Yamazaki, como les comentábamos, es un icono tal cual de la arquitectura. Nació en 1912 y es de origen japonés. Sus padres son japoneses, pero él nació en Seattle, Washington, y estudió arquitectura precisamente ahí en 1929 en la Universidad de Seattle. Y precisamente el complejo de Prudhoe Gold fue su primer gran proyecto masivo, en el que su nombre se empezaría a escuchar como a otros niveles, ¿no? Tras trabajar con varias firmas de arquitectura, él decide, pasando los 30 y tantos años, formar su propia firma de arquitectura y se muda a Detroit, donde precisamente se le daba este trabajo de Prudhoe Gold como su primer gran proyecto. Las autoridades estadounidenses encargadas de, digamos, zonificar la zona y de reglamentar la zona, se le conocía en ese entonces como Public Housing Authority, ¿no? La autoridad máxima de la vivienda pública. Entonces, por eso es que los primeros proyectos, el primer proyecto más bien de este grupo de arquitectos estelarizado por Yamazaki, fue que se le negó los proyectos originales porque eran diferentes torres de distintas alturas, lo que puede sonar interesante para hacer menos monótono el asunto. Pero esta organización gubernamental, el PHA, Public Housing Authority, pues tenía como que reglamentaciones muy específicas que no permitían que un proyecto de vivienda vertical, sobre todo en grandes escalas, fuera mayor a 11 pisos. Entonces el proyecto como tal tuvo que modificar desde un principio, precisamente por esto, por la problemática del Public Housing Authority. Yamazaki, pues, si lo has escuchado mencionar, pues él diseñó el famoso World Trade Center en los 50s. Este proyecto es unos años antes de que él diseñara el World Trade Center. A mediados de los 50, además, cuando ya se estaban construyendo estas torres, lo que era el acero y este tipo de materiales para construcción estaban escasos, porque estaba la guerra de Corea en ese momento, los Estados Unidos contra Corea. Saben que a los gringos les encanta hacer guerras en todos lados, y esta guerra provocó escasez de materiales, lo que además encareció toda la obra, pasándose hasta en un 400% el costo del valor original planeado. Yamazaki se encontraba en las nubes. Imagínate tener tu propia firma y que tu primer proyecto, tu propia firma que acabas de abrir, y que tu primer proyecto sea un proyecto de este tamaño para alguien joven. Pues el muchacho en ese entonces estaba en las nubes, se sentía grandioso, y pues no es para menos. Un proyecto tan grande para alguien con poca experiencia pues resultaba como algo bastante interesante. Y si le agregas que en el año 51 por Architectural Forum el edificio fue seleccionado como la mejor obra del año, pues imagínate el nivel de emoción que tenía el joven Yamazaki de tener su primer proyecto a estos niveles y que sea nombrado edificio del año por una de las grandes organizaciones de arquitectura en el mundo. ¿Por qué resultaba importante? Porque los principios de diseño y los principios de estética particular que tenía este edificio se basaban en el planteamiento que tiene o que tenía Le Corbusier para el desarrollo de viviendas de carácter público o de carácter social, y el famoso Congreso de Arquitectura que se hiciera unos años antes, en el que se sentarían ciertas bases
de diseño a nivel arquitectónico. Lo que sí resultaba muy novedoso, precisamente por esta aproximación al proyecto, gracias al Congreso y a Le Corbusier, era que las plantas bajas eran áreas comunes y eran áreas de servicio, que en ese entonces era, ahorita nos parece muy normal obviamente, pero en ese entonces era algo sumamente nuevo y que venía precisamente de estas ideas de Le Corbusier y del Congreso Internacional de Arquitectura. Finalmente, en el año 55, el proyecto se termina por fin con un total de 33 edificios de 11 pisos cada uno y con un total de 2.870 departamentos, lo que equivaldría alrededor de 7.500 personas que iban a vivir en esa área. Las críticas empezaron desde el principio porque se hablaba de departamentos excesivamente chicos, de cocinas miniatura, de áreas de circulación muy escasa, ascensores, imagínense, que solo paraban en pisos pares, en el 2, en el 4, en el 6. Entonces la gente que vivía en los pisos impares tenía que o llegar a un piso par y subir, o llegar a un piso par y bajar, ¿no? Entonces son una de esas cosas extrañas que el ayuntamiento se dio cuenta de este tipo de problemas, pero como que ya estaban tan excedidos de gasto que decidieron dejarlos. Pero la misma segregación que generó el proyecto provocó que, y estas problemáticas que sufría sobre todo la raza negra al vivir en extrema pobreza o en pobreza, provocó que, a pesar de que hicieran este tipo de complejos, como el complejo en sí mismo segregaba desde un principio, pues la marginación social se mantuvo. No pudieron levantar no pudieron levantar más bien el estatus social de las personas que vivían ahí, porque el problema no era el edificio como tal o el área en la que vivían, sino la segregación. Entonces el edificio mismo, aunque se lo hicieran muy bien, promovía esta segregación racial, entonces obviamente estaba condenado al fracaso por más bien hecho que hubiera estado a nivel diseño. Y no habían pasado ni 10 años cuando en el sitio ya vivía menos del 25% de la gente que llegó a vivir unos años antes, cuando estaba como que en su apogeo. Y si le agregas la extrema pobreza, si le agregas factores criminales que la misma segregación provocaba, pues los vecinos se sentían que incluso estaban en peores condiciones de antes de que existiera ese proyecto, porque los edificios y el hecho de que se pudieran poner a muchas personas en pocos metros cuadrados, pues provocó eso, lo que nosotros mismos vemos en muchas zonas populares, que meter a demasiadas personas de bajos ingresos, sobre todo que tienen pocas alternativas en la vida, provoca pandillerismo, provoca criminalidad, provoca esta serie de patologías sociales que la arquitectura misma a veces puede controlar al menos, pero al momento de meter a tanta gente en tantos edificios, pues en un área donde antes vivían algunas personas, unas 2.000, 2.500 personas, le metes arriba de 7.000 personas, pero aparte de todo, continúas con los mismos problemas que tenían estas personas previo al edificio, pues haces que todo sea exponencial y los problemas que tenían estas 2.500 personas o menos se eleven y se potencialicen a las mismas problemáticas, pero elevadas a otro nivel debido a que son mayores cantidades de gente viviendo en espacios reducidos. Entonces, cuando se demolió o se inició la demolición de Ruth E. Gold, el teórico de la arquitectura Charles Jenkins
pues utilizó esta frase que fue lo que provocó que a partir de ese momento se le comenzara a conocer como el día en que murió la arquitectura, porque él precisamente así lo nombró, el día en que murió la arquitectura moderna. Y en su libro del año 73, Movimientos modernos en la arquitectura, el autor menciona lo siguiente: fuimos testigos de un buen número de desastres arquitectónicos en los años 70. El más renombrado fue la demolición de Fruit y Go, un conjunto de vivienda social de San Luis, Missouri. Varias torres basadas en las teorías de Le Corbusier y el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna fueron dinamitados. No hay datos aún sobre este sorprendente aspecto de la vida moderna en el idealismo social. Lleva tan rápido a la catástrofe social, pero los resultados han debilitado la ideología del movimiento moderno. Y el gobierno de los Estados Unidos, al no saber qué hacer con la situación previo a su demolición, pues contribuyeron a su debacle final, pidiéndole a la gente que saliera de ahí. Entonces las pocas personas que se aferraban a su patrimonio y que seguían viviendo ahí como única oportunidad que tenían de tener una vivienda, pues se les pidió que se retiraran, iniciando lo que fue la demolición. Hay una película que se llama, lo voy a leer porque es una palabra rara, Koyaanisqatsi. Esta demolición fue grabada en una película llamada Koyaanisqatsi de un director, Jeffrey Godfrey Reggio, que desconozco, y fue hasta una especie de entretenimiento social, porque las personas empezaron a ver en televisión la demolición de todas las torres, iniciando por aquella fatídica primera demolición del mes de marzo del 73. Cuando se demuele el proyecto o cuando se inicia la demolición, Hayao Miyazaki era este dios de la arquitectura, ¿no? Entonces resultaba bastante deprimente para él. Incluso en algunas entrevistas llegó a decirlo, que su primer gran proyecto hubiera resultado de ese nivel de fracaso, porque obviamente lo hizo con todo el amor y con todas las intenciones del mundo de desarrollarlo de la mejor manera. Entonces provocó en los Estados Unidos que se replanteara la idea de vivienda social, iniciando por la cuestión de la segregación racial.